Bendiciones, mis amados hermanos, con esta bella música desde acá, desde la República de Colombia. Los saludamos, le damos toda la bendición del Kadosh Baruj Hu, toda la bendición del Eterno. Vamos. Saludamos a toda la gente linda que se está conectando, toda la gente hermosa que nos está escuchando en las naciones. Los bendecimos, tratamos de hacer las cosas con excelencia, con muchas limitaciones, con mucho esfuerzo, pero con mucho amor para bendecir, para transmitir la verdad en un mundo que está caótico, en un mundo que está convulsionado, en un mundo que está lleno de caos, en una iglesia que está adormecida, en una iglesia tercermilianista que está llena de materialismo, de egoísmo y que está pasando por una etapa bastante lamentable de enfriamiento. Este programa es de bendición para despertar, para concientizar, para romper fortalezas y para traer el reino de los cielos y la luz de la Torá a cada uno de ustedes. ¡Qué bendición! Vamos a subirle la música. Bueno, saludamos a toda la gente que se comienza a conectar. Tenemos una fina audiencia, tenemos hermanos que están en Argentina, en México, tenemos hermanos que están conectándose. Vamos a hacer un protocolo de vida social acá. Tenemos a Sioni Paz, tenemos a Patricia Rojas que está conectada allá en Argentina, hacia el norte. La bendecimos. Tenemos también a Maribel Lara en Chicago. Le damos toda la bendición a la gente de Chicago. Cristian Camilo Genes está conectado. Tenemos a nuestro muy amado hijo espiritual, John Eduardo, cantante. Bueno, ahí tengo algo con él pendiente que se lo tengo que mandar por el correo. Tenemos también a Fuentes de Lisandro Fabiola que se conecta. Bueno, mis amados, nuevamente con ustedes. Eso. Qué lindo. Con la ayuda del Eterno, si el Eterno lo permite, vamos a estar en Nueva York el mes de enero. Vamos a estar impartiendo, vamos a estar conociendo, abriendo, metiendo la guerra espiritual. Este es un ministerio de guerra espiritual. Es un ministerio que difunde las raíces hebreas, la Kol Torah, la cultura del cielo. Así que, mis amados, va a ser algo bien lindo, bien apoteósico, bien hermoso estar en Nueva York también. Así que esos son los anhelos. Así que vamos a prepararnos en esta mañana porque tenemos un mensaje muy importante. Vamos a estar hablando de algo muy importante. Acuérdense que viene una fiesta bien profética, viene la fiesta de Hanukkah. Nos estamos preparando para ese gran evento, Hanukkah. Dice la palabra que Hanukkah significa y hubo aquí un milagro. Así que descansaron y en ese día descansaron. Hanu quiere decir descanso. En ese día descansaron. ¿Por qué? Porque tuvieron pruebas, tuvieron dificultades, tribulaciones. Y la prueba más tremenda, a lo último, fue que no había aceite para que la menorá pudiera alumbrar todos los días. Pero el Eterno hizo el milagro del aceite, hizo la multiplicación del aceite. Así que Hanukkah representa la intervención sobrenatural de Hashem, del Eterno, de Yahweh, en la vida de su pueblo. Así que, mis hermanos, preparémonos
para este día tan importante como es el día de Hanukkah. Bueno, mis amados, nos estamos preparando entonces para la palabra. Tenemos una palabra poderosa en este día porque nos estamos preparando para la fiesta de Hanukkah, que precisamente es cuando es el momento en que los sacerdotes, el pueblo reacciona, sale del letargo, sale del adormecimiento y comienza a pelear con el espíritu del paganismo. Entonces se libera una guerra, una confrontación de poderes, pero los macabeos, los hijos del sacerdote Matatías, lograron ganar la batalla. Se dice en la historia que en los escudos Judas Maccabi colocó una inscripción que dice: Mica moja Belín Adonai, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? Esas fueron las siglas que colocó en los escudos de la gente de guerra. Mica moja Belín Adonai. Colocó dos letras, colocó la letra Men, colocó la letra Cot, colocó una nomenclatura profética, así como Constantino colocó la cruz, que ahí fue donde nos metieron todo este problema de la cruz en el siglo IV. Bueno, históricamente, 300 años antes que viniera nuestro Mesías, se había librado una batalla grande en el pueblo de Israel, y fue que se logró echar fuera el paganismo. Se logró echar fuera el paganismo del templo y se echó fuera el espíritu sirio-griego, se materializado en un rey malo, malvado, llamado Antíoco el Loco Epifanes. Este hombre sacrificó una marrana en el templo, metió la estatua del dios Zeus, eso es lo que vamos a ver hoy. Hizo una abominación desoladora porque profanó, ensució, hizo el sacrilegio más grande de meter la estatua del dios Olímpicos, el dios homosexual, el dios solar Zeus, Deus Dais, Deus Zeus, Dios. Metió la estatua del dios Zeus, y los judíos, pues como estaban atemorizados o pena de muerte, no podían hacer nada. Pero muchos fueron valientes, por eso dice el libro de Daniel que muchos reaccionaron y pelearon y se esforzaron. Y esta fue la familia de los macabeos. Así que le estamos dando honor al Padre, le estamos dando gloria a Yahweh, pero estamos resaltando el valor, estamos resaltando la valentía de aquellos macabeos, de aquellos íconos que a través de la historia no han sido cobardes, sino que han defendido la verdad de la palabra. Así que vamos a estudiar esto porque está interesante. Ya regresamos, vamos a orar, vamos a preparar todo, porque viene una palabra poderosa y vamos a orar, vamos a romper, vamos a materializar, vamos a soltar la palabra, activar el nombre de Yahweh, Mica moja Belín Adonai, quien como tú entre los dioses, para que Él materialice y devaste totalmente a todos los herejes, todos los espíritus que se están materializando, para que su nombre no sea exaltado acá en la tierra. Ya regresamos. Bueno, mis amados, nuevamente con ustedes vamos a hacer una oración de poder. Vamos a pedirle a la Ruach HaKodesh, a la Chequina, que está gravitando en este lugar, en esta emisora, que nos hable, que pueda drenar, sacar las mentiras que hay en tu vida, todas las tinieblas, y pueda traer luz
y pueda traerte a la verdad de la Torá, a la verdad de un Mesías que no es griego, no es romano, que no está paganizado, sino un Mesías puro, que está metido en la rica savia del olivo, a un Mesías judío. Amén. Así que, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle al Eterno que derrame su luz, que derrame su bendición. Ya los ángeles están llegando. Oye, ya los ángeles, esta mujer Betty Segal, cuando canta es como un ángel. Oye, qué belleza. Wow. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar miko yamin venatan lanu et Torah emet bechaye olam natan betochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos diste la Torah de la verdad. Implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú por Yeshua nuestro Mashiach. En este momento saca pan y trae luz de la Torá para todo tu pueblo Israel y también para los Goyim, para los que no te conocen, para los que están perdidos, que andan sin ley, sin esperanza, sin salvación, en la idolatría y en las cosas vanas. Tráelos a la luz del Mashiach, tráelos a la luz del verdadero Mashiach, Yeshua. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, en Daniel capítulo 8, verso 21 dice: el macho cabrío velludo o peludo es el rey de Yaván, el rey de Grecia. Wow. El cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los 4 cuernos que despuntaron en su lugar son 4 reinos salidos de su nación, pero que no tendrán su fuerza. Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Este es nada menos que el loco Antíoco Epifanes, porque el reino de Alejandro Magno, que es el macho cabrío peludo, mire cómo lo identifica el Señor como una fuerza espiritual, como un giborín que se encarna en la tierra y que tuvo un efecto bastante trascendental porque la cultura griega dominó el mundo. Y aunque la cultura griega desapareció y solamente quedan sus ruinas físicas, intelectualmente, espiritualmente, el espíritu griego domina en la literatura, domina en las modas, domina en la ciencia, domina en la física, en la medicina, porque todos los descubrimientos, todas las cosas que tenemos tienen una connotación griega. Por ejemplo, la penicilina, tetraciclina, todos los medicamentos, todos los remedios, todos los descubrimientos le colocan una palabra griega, una etimología griega, empezando por los descubrimientos espaciales, Apolo 1, Apolo 2, así sucesivamente. Toda la mitología y todo lo griego está prácticamente leudando y ha leudado totalmente la filosofía, el mundo, la teología, todo. Es que todo el espíritu griego lo ha dominado, lo ha controlado a tal grado que el espíritu griego, el macho cabrío peludo, le quitó el nombre de Yahoshua. A Yeshua le quitó el nombre y le puso Yeseus y le colocó un nombre greco, romano, latino. Qué atrevido, ¿verdad? Y también le quitó el nombre a Yahweh y le puso el Dios de la fortaleza. Se lo cambió por Júpiter o Deus, Zeus, Dios. Eso es lo que significa Dios, Deus, Zeus, que es el Dios solar. Prácticamente el espíritu griego
ha dominado filosóficamente, culturalmente el mundo, y también se metió en las escrituras. Porque Filón de Alejandría en el año 400, estoy hablando con la gente que es intelectual, mandó a traducir la Torá, la Septuaginta, al idioma griego, y fue la fatalidad. Fue el caos literario más grande, porque no es lo mismo la Torá en hebreo que traducirla a un idioma que prácticamente es el idioma de los dioses del Olimpo, es el idioma pagano, es el idioma donde todas las etimologías están relacionadas con los dioses. Amor es nada menos que Cupido. Psiquis es una diosa también amante de Zeus. De ahí viene la palabra psicología. Teología, el estudio de Zeus. Hermenéutica, Hermes, que fue un dios griego, está metido dentro del Instituto Bíblico de los Pastores. Hermenéutica. Apologética, Apolos, la defensa de la fe. Los teólogos le llaman a esa materia apologética. En fin, hermanos, qué desastre tan tenaz. Por eso es el desafío, por eso es la cólera mía, y quizás no soy entendido, porque estoy tratando de que toda la iglesia se descontamine y salga del lenguaje vulgar de la ramera, porque dice la palabra que la iglesia se prostituyó, se corrompió y empezó a usar un lenguaje de blasfemia. Pero lamentablemente la iglesia está tan hechizada, está más pensando en sentir al Espíritu Santo, en sentir al Espíritu Santo, está bien, en evangelizar, en hacer mega iglesias, todo eso está bien, pero dentro de la iglesia todavía hay un cordón umbilical, hay todavía un cordón ligado al paganismo, y es tarea en este tiempo de que nosotros enseñemos la verdad y se levanten profetas, reformadores, para cortar definitivamente el cordón umbilical con el espíritu griego y romano y regresar a la Torá, regresar a nuestras raíces. Y por eso el Espíritu Santo, cuando le habló a Juan en la isla de Patmos, escribió algo muy importante. Johanán, Juan, salid en medio de ella, pueblo mío. Así que, hermano, todavía hay una cobertura de tinieblas dentro del protestantismo, dentro de la cristiandad todavía hay un 40% de mentiras, de suciedad, de clipos, de cáscaras, de los cuales nos tenemos que limpiar, las cuales las tenemos que echar fuera para poder tener una revelación pura, una reforma pura y verdadera. Bueno, dice la palabra aquí históricamente que se levantó una cultura, que es la cultura del macho cabrío velludo, Yaván. Nada menos es Alexander Magno. Cuando Alexander Magno murió, su reino quedó dividido en 4. Pero hubo un reino que empezó a dominar la tierra de Judá, y fue el reino sirio-griego. Y precisamente se levantó una figura bien patética, bien megalómana, bien maligna, que fue Antíoco el loco Epifanes. ¿Por qué se le llama el loco Epifanes? Porque, óigalo bien, paralelamente a lo que él hizo, muchos sistemas han copiado lo mismo, muchos sistemas paganos. Él, ¿por qué se llamaba Epifanes? Bueno, les voy a decir por qué se llamaba Epifanes, porque se creía hijo se creía un Dios hecho hombre, era megalómano, era loco, era psicótico, era enfermizo, tenía una obsesión, tenía un morbo de poder, de reconocimiento. Precisamente este loco Antíoco Epifanes viene de una familia sirio-griega, que es el residuo de esos 4 poderes que quedaron después que Alejandro Magno murió. Y los sirios griegos dominaron el área de Judea, y precisamente este hombre se llenó de mucha fuerza,
Pero vamos a mirar lo que dice la palabra y después les explico la retórica que tengo para impartirles. Dice, se hará poderosa su fuerza, mas no por su fuerza misma, tomará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de los santos, o sea, los judíos, los perseguirá. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Si ustedes leen el libro de Macabeos, trató de helenizar, de quitar la religión judía, mató judíos, helenizó. ¿Cómo sería? Que prohibió la circuncisión, prohibió el Shabbat, quitó la Torá, quemó las Torás, destruyó las Torás. Muchos judíos, cuando se casaban, tenían que entregarle a sus esposas antes de tocarlas para que el general sirio griego se acostara con ellas. Y por su habilidad triunfará el engaño entre sus manos. Engañoso, perverso, corrupto. Se exaltará en su corazón, se autoproclamará como un Dios y por sorpresa destruirá a muchos. O sea que engaña, seduce y después, ¡pum!, mata. Estrategias políticas. Siempre ese maldito demonio de la política mentirosa ha estado siempre latente y vigente a través de la historia. Dice, se alzará contra el príncipe de los príncipes, pero sin que mano alguna intervenga será quebrantado, sin necesidad de intervención humana. Han muerto de cánceres, han muerto comidos de gusanos, como a toda la familia de los Herodes Antipas. Herodes el Grande, Herodes Antipa I, Herodes Antipo II, murieron con problemas gastrointestinales, se llenaron de gusanos. Este también murió de la misma manera. Yo creo que todo judío en aquel entonces hubiera deseado matarlo como mataron a Gaddafi, ¿no? Hacerle una vendetta bien fuerte, pero no, el Eterno no permitió que nadie lo matara, sino que Él mismo lo ajustició y Él mismo supo cómo hacerle juicio. Murió totalmente sus órganos, murió reventado, podrido en sus intestinos. Bueno, es verdad, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha dicho, mas tú guarda el decreto de la visión, pues habrá aún para muchos días. Muchos predicadores evangélicos han agarrado esta figura y la han confundido con el anticristo y la han descontextualizado y la han colocado para el final, y es totalmente falso. Ahora, lo que sí sé decir es lo siguiente, que un evento en la Biblia, así se haya cumplido, si el pueblo no se arrepiente, paralelamente se vuelve a repetir. Puede ser repetitiva la profecía. El espíritu de este hombre y el comportamiento de este hombre y todas sus características, porque esta profecía ya se cumplió, puede volverse a repetir. Y estas características que están en el loco Antíoco Epifanes, ese espíritu manipulador, controlador, ese espíritu avasallador, absolutista, ese espíritu megalómano, psicótico, de restricción de culto, de imponer, es el mismo espíritu obviamente que se ha materializado en otros locos que vinieron en el futuro, como los Césares, como Herodes, los Césares, los Hitler, y obviamente vamos a tener al final un gobierno donde precisamente, un gobierno globalizado donde precisamente va a tener las mismas características. Pero yo no estoy de acuerdo en que muchos predicadores agarren este episodio y lo relacionen directamente con el anticristo, por favor. No, dice la palabra que muchos anticristos han existido. Exactamente lo que está dando a entender Pablo es, la escritura es de que el espíritu del anticristo ya ha estado en otras generaciones y cumple su mismo ciclo repetitivo en hombres a través de la historia y de naciones, y por supuesto al final de los tiempos con toda su fuerza se va a encarnar y materializar en el hombre de pecado, donde todos los evangélicos y todos los cristianos están a la expectativa de que aparezca en cualquier momento. Pero esta profecía ya se cumplió. Esta profecía,
ya se cumplió. ¿Y por qué ya se cumplió? Bueno, porque exactamente aquí se está hablando del cuarto reino sirio-griego que quedó después de Alejandro Magno, y aparece la figura de Antíoco el Loco Epifanes persiguiendo a los judíos, matando judíos. Hizo la abominación más desagradable, que fue meter la estatua del dios Zeus dentro del templo. Metió la estatua del dios Zeus dentro del templo, metió puercas, marranos, los sacrificó, derramó sangre de puerco dentro del mitas, dentro del altar del lugar santísimo, y fue la abominación más terrible que ha tenido el pueblo de Israel. No tanto la destrucción del templo, sino el culto, la contaminación espiritual, porque Antíoco el Loco Epifanes no destruyó el templo lo dejó parado, pero espiritualmente lo pisoteó la Torá, quiso helenizar, volver griegos a los judíos, y meter el dios Zeus dentro del altar, el dios solar, quitar el Shabbat, y obligó a que los judíos no se circuncidaran, y que si alguien tenía la circuncisión tenía que volvérsela a quitar. Bueno, en fin, esto fue un desastre. Pero dice la palabra, la historia, que los santos, los justos se esforzaron, actuaron, no se dejaron engañar a algunos, no se dejaron alinear. Una de las propuestas que hacía el loco Antíoco Epifanes era que les propuso a los judíos que dejaran su religión, su culto, sus costumbres, y que se volvieran totalmente griegos y que adoraran al Dios de las fortalezas, que es Zeus. Algo terrible, algo bien caótico, algo bien terrible para un pueblo que toda la vida fue monoteísta. Pero dice la palabra que se levantó un sacerdote, dice la historia que se levantó un sacerdote llamado Matatías y peleó, y se levantó una familia, y se levantaron judíos, se armaron y pelearon por muchos años y echaron fuera a los sirios griegos. Y no tan solamente eso, Antíoco el Loco Epifanes le tocó huir porque los macabeos venían ganando todas las guerras, y allá en el exilio el Eterno le tocó el estómago y murió con una enfermedad donde las 24 horas le daban dolores. El Eterno le cobró toda la maldad, toda la injusticia, todo lo malo, lo sucio, lo asqueroso que había hecho con su pueblo, y cómo había maldecido y cómo había profanado el lugar donde él había establecido su nombre. Eso es lo que se llama abominación desoladora. Entonces muchos evangélicos no saben qué es la abominación desoladora. Es la intervención de Antíoco Epifanes metiendo el culto pagano, sacrificando cerdos, metiendo el paganismo y tratando de helenizar a los judíos y reemplazar el verdadero nombre, el verdadero culto, por el culto extranjero de un dios pagano homosexual que venía del Olimpo, como es el dios Júpiter o Zeus. Y lo más tremendo de todo, dice la palabra, que Antíoco Epifanes tenía unas características muy importantes. Era homosexual. Dice la palabra en el libro de Daniel que no gustó del amor de las mujeres. En pocas palabras, era un gay. Era una persona que no le gustaban las mujeres, sino que era homosexual. Lo mismo que su abuelo. Su abuelo también tenía las mismas características, las mismas locuras. ¿Por qué le llamaban Alexander Magno? Porque él nació en Macedonia. Su mamá y su papá eran griegos, pero venían de una mezcla: Macedón, Edón y Grecia. Así que dentro de Alejandro Magno estaba
precisamente el espíritu de Esaú, Azazel, la cabra peluda, Edom. Bueno, me gustaría hablar más, pero Alejandro Magno fue un giborín. Alejandro Magno no fue normal. Alejandro Magno a los 22 años ya dominaba el mundo. Dominó el mundo, trató de helenizar el mundo. Se dice que Alejandro Magno llegó a venir hasta Latinoamérica. Fue algo terrible. Fue un imperio muy grande. Bueno, ahora me estoy acordando que Alejandro Magno era hijo de Filipo, de Macedonia. Y no me acuerdo exactamente cómo se llamaba su mamá. Por ahí estoy divagando en el inconsciente, estoy tratando de memorizar. Tengo un lapsus linguis, pero en honor al nacimiento, precisamente el lugar donde se nació Alejandro Magno, que fue en Macedonia, pues ese lugar también fue de mucha importancia, y se colocó también una ciudad que más tarde vino Pablo a evangelizar, que se le colocó en honor a Filipos, el papá de Alejandro Magno. Filipos, o la carta a los filipenses. En fin, mucha historia, mucho para hablar, ¿verdad? No quiero volverme retórico, pero le estoy hablando de dónde viene todo el problema. El problema viene que Alejandro Magno, después que muere, después que le da lo pica un mosquito y muere de malaria, a lo otro que se creía Dios, y mira cómo un mosquito lo tumba. Y este mensaje es para todos los políticos que me están escuchando, todos los soberbios, altivos, a todos los políticos de América Latina, si me está escuchando alguno, que por más que el hombre se llene de soberbia, el Eterno lo elimina, inclusive hasta con una gripa se puede morir. Entonces volvamos nuevamente a lo que estamos hablando. Cuando muere Alejandro Magno, de Alejandro Magno salen 4 familias que dominan su imperio, su reino, pero después del cuarto imperio, que es el sirio griego, que era la parte que dominaba ahí Judea, se levantó este loco, Antíoco el loco, Epifanes porque él se creía Dios. Epifanes porque él decía: yo soy Dios hecho hombre, lo mismo que el abuelo, se sentía un Dios sobre la tierra. Y precisamente la misma transferencia del abuelo él la tuvo, poderoso, con un crecimiento bárbaro, con un crecimiento político extravagante. Gracias. Me dice Giancarlos que la mamá de Alejandro Magno se llamaba Olimpia de Epiro, esposa de Filipo. Bueno, madre de Alejandro Magno. Buena información. Gracias al Eterno que aquí tenemos un grupo de producción que son cultos. Bueno, entonces, mis amados hermanos, volvemos otra vez al loco Epifanes. Mató judíos, trató de helenizar, pero el pueblo reaccionó, peleó. Se levantaron los macabeos, hicieron guerra, prepararon al pueblo, lo concientizaron, despertaron al pueblo que estaba atemorizado, amedrantado, lo motivaron. El pueblo se levantó y se levantaron en guerra, duraron varios años peleando y lograron echar fuera al loco Antíoco Epifanes, y los macabeos fueron a restaurar el templo, que es lo más importante. Pero había un problema, sacaron la estatua de Zeus, sacaron todas las cochinadas, sacaron toda la idolatría que había, pero aquí hay un problema. No podemos inaugurar el templo porque no hay suficiente aceite. Pero ¿sabe lo que hizo el Eterno? Hizo algo sobrenatural, hizo algo grande, poderoso. Hizo el milagro de la multiplicación del aceite. Amén. Y por eso este día se recuerda, por eso este día es un día ícono en la historia para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, porque es la intervención sobrenatural del Eterno multiplicando el aceite. Entonces, históricamente, en el mes de Kislev, que viene siendo diciembre, prácticamente el calendario gregoriano, se enciende la menorá, se encienden las luces
y se enciende una luz por cada día en honor, en testimonio de las cosas sobrenaturales que el Eterno hizo en aquel día, y cómo el paganismo, cómo el espíritu griego, el espíritu inmundo, sucio, que quería quitarle a los judíos su cultura, la Torá, sus creencias, fue derrotado por el Elohim de Israel. Así que, mis hermanos, la abominación desoladora fue esa. Esa fue la abominación desoladora que hizo este loco, meternos la estatua del dios Zeus. Abominación, características de esta abominación: metió la estatua del dios romano Zeus, prohibió el culto a Yahweh, cambió la cultura judía y metió la griega, so pena de muerte, prohibió el Shabbat y metió las fiestas y los bacanales griegos. Y yo quiero hacer un paralelismo, porque el espíritu de Antíoco el loco Epifanes todavía anda metido, y está metido dentro de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha sido muy permisiva y muy ligera, y no ha sido celosa para depurar y limpiar el tabernáculo, el culto y la verdadera adoración. Dentro del culto cristiano todavía predomina la abominación desoladora. Todavía predomina la intervención de cultos extranjeros metidos por Grecia y por Roma. Y no solamente en el culto, en la escritura. En la escritura, la Reina Valera y todas estas traducciones se caracterizan por tener en sus traducciones la manipulación, el control y el dominio del espíritu greco-romano. Nos han quitado la cultura, nos han quitado la verdadera adoración. Prohibió el Shabbat y metió las fiestas y los bacanales griegos. Muy parecido a lo que está pasando. Hoy en día se celebra, la cristiandad celebra fiestas paganas y aborrece y detesta las fiestas verdaderas, que es la fiesta de Yahweh, y en la semana la fiesta del Shabbat. Mandó a matar a los judíos que no se sometían. ¿Aló? Adoraba al Dios de las fortalezas, a Júpiter, Deus, Zeus, Dios de las fortalezas. Hermanos amados, abolió la lectura de la Torá, helenizó al pueblo judío para erradicar totalmente la cultura revelada del cielo, que es el judaísmo. Recuerden que nuestro Mesías, la religión de él fue el judaísmo. Yeshua, cuando vino, dijo algo muy importante: yo no he venido transgrediendo la ley, no he venido pisoteando la ley. El verdadero Mesías tiene esa característica, pero el Mesías cristiano viene aboliendo, cambiando, pisoteando y derribando. Por eso es muy importante que tú sepas a cuál Mesías tú estás sirviendo: al que te presentó Roma, disfrazado de Santa Claus, que come puerco y celebra la Navidad, o al que te presentó realmente Pablo, al que está totalmente en la Biblia. Porque el Mesías que yo veo en la Biblia y en el Nuevo Testamento, llamado Brihadachá o Código Real Galileo, es totalmente diferente al que me están presentando los teólogos modernos en este tiempo, en esta iglesia tercermilianista del siglo XXI. Me están presentando un Mesías totalmente descontextualizado de lo que nosotros vemos en la Escritura. Así que, mis amados hermanos, esto está tremendo, esto está tremendo. Espero que no ofender, espero que nadie se sienta maltratado, pero es mi responsabilidad hablar de la abominación desoladora. Entonces, esa fue la primera abominación desoladora, la que hizo un gobernante griego tratando de meter un culto extranjero y quitar la Kol Torah, la verdadera cultura del cielo. Y después vino otra bestia, la bestia, el macho cabrío peludo es el príncipe de Grecia, que es la bestia número 3.
Pero es que Daniel dijo que venía también otra bestia, y el mismo ángel dijo, después que termine con Persia, vendrá el macho cabrío peludo, que es el príncipe de Grecia. Wow. Principados, potestades, los hijos de Azazel, Giburín, que quieren destruir y hacer desaparecer la Torá, el Shabbat, las fiestas, la cultura revelada, que persiguen a los santos, a los justos, a los sadit. Pero hay una cuarta bestia. ¿Cuál es la cuarta bestia después de Grecia? Grecia nos afectó intelectualmente, filosóficamente, nos sedujo, nos engañó, nos enseñó el helenismo, nos enseñó a derramar semen. Grecia nos enseñó a la tolerancia con los homosexuales. Este Antíoco el Loco Epifanes era homosexual, y los griegos decían algo muy importante, lo mismo que Alejandro Magno también fue homosexual. Algo muy importante que decían los griegos es que solamente la mujer se debe de usar para concebir cuando se va a engendrar, pero no hay ningún problema en tener unas relaciones con una persona del mismo sexo. Mire qué locura, mire qué locura, cómo los homosexuales se metieron dentro del templo. Es más, les voy a decir una cosa, por favor, producción, colóqueme la figura del dios Zeus. Ahí está, mírelo, ahí está dándole un beso a Ganímedes, creo que es, ¿no? Ahí se está besuqueando con Ganímedes, ¿no? Bueno, ese, si lo ve, téngalo ahí. Ese dios que usted ve ahí se llama el dios de las fortalezas. El dios de las fortalezas que se llama Zeus. Si lo ve bien machote, con barba, mire, lo ve bien machote, con barba, fisiculturista, con los testículos al aire, pero mírele la mano derecha, quebrado, homosexual. Este Dios era el novio del dios Ganímedes, y ambos tenían relaciones sexuales, según la mitología. Y escúcheme bien, y Antíoco el Loco Epifanes también era homosexual, y Alejandro Magno también era homosexual. Entonces, ¿qué fue lo que nos vendió la cultura griega? Un Dios homosexual, tolerante. ¿Cuál es el Dios que tiene la Iglesia Católica? ¿Cuál es el Dios que nos metieron? El Dios de las fortalezas. ¿Por qué los cristianos no pronuncian Yahweh? ¿Por qué no pronuncian Yeshua? Sino que pronuncian Dios, porque hay un engaño, hay una falsedad en su lenguaje. Es el latín. El latín es el idioma del Olimpo, del imperio, de la cuarta bestia, que es Roma, de Edom, de Esaú, del macho cabrío peludo y de todas las culturas paganas que vienen a destruir la cultura revelada del cielo. Óigalo, abominación desoladora. Grecia desapareció, pero nos dejó el daño. Ustedes van a ver en el Nuevo Testamento todas las palabras griegas que hay. ¿Cómo será que le cambiaron el nombre a Yeshua y le colocaron Yeseus? Yeseus, hijo de Zeus. Eso es un jeroglífico de Dionisius, hijo de Zeus. Wow. Y cuando vino la J en el siglo XIV le llamaron Jesús. Qué despelote tan terrible. Quizás muchos me van a seguir odiando, pero mi nombre va a ser grande en el reino de los cielos. No importa de pronto perder amigos, no importa de pronto perder gente que me dé fama, que me dé reconocimiento. ¿De qué me vale ganar dinero predicando? ¿De qué me vale tener tanta fama y ser amigo del alcalde, del gobernador, ir a inaugurar los edificios de la ciudad? ¿De qué me vale a mí tener tanto reconocimiento si estoy predicando una verdad incompleta y mentirosa? Hermanos pastores, es tiempo de que se sacudan, es tiempo que salgan de la abominación desoladora. La abominación desoladora no es a lo último es el desenlace fatal, pero es que han sucedido muchas abominaciones desoladoras. La segunda abominación desoladora fue terrible. Y nos vamos con un poquito de música, dale, y regresamos en 3 segundos porque vengo a hablar de la cuarta bestia, que es el dragón que destruyó el templo en el año 70.
y destruyó totalmente el edificio de Yahweh, que era la representación visible de Yahweh aquí en la tierra. Ya regresamos, porque esto se pone hermoso. Míralo, ahí está el Dios homosexual. Mira, este es el que adoran los cristianos, Dios Deus Zeus. Mira, qué engaño, qué falacia, qué mentira. Ya regresamos. Tu semilla es importante para extender el mensaje de salvación. Conviértete en accionista del reino enviando tus pactos y ofrendas desde cualquier parte del mundo a través de Western Unión, Ciudad de Destino, Cúcuta, a nombre de Raúl Hernando Vargas. Bueno, aquí nuevamente regresamos. Yo quiero que hagan un ejercicio. Uy, se relajen un poco porque esto está tremendo, esto está terrible. Porque la abominación desoladora, a todos los teólogos que yo los he escuchado, la han enfocado es para lo último. Dicen que vendrá el anticristo, que el hombre de pecado y todo lo esperan para el final. Y no saben que ya la fisura, ya el daño teológico, espiritual ya está hecho. La iglesia cristiana está adorando un nombre que se llama Dios, Deus, Zeus, que es un engaño. La palabra Dios quiere decir Zeus, Dais, Deus, Zeus, y es el Dios olímpico que está ahí, que apareció. Y usted dice, ¿por qué el Eterno hace tantos milagros? Porque es por pura misericordia que el Señor se ha movido. Pero la abominación desoladora ha estado, el engaño, la falsedad. ¿Qué es la abominación desoladora? Reemplazar la verdad por la mentira. Reemplazar el Elohim verdadero por poner un Dios falso. Y eso es lo que siempre ha querido hacer el espíritu griego. Quitarnos la cultura, que nos helenicemos, que nos globalicemos. Por eso vemos a una iglesia cristiana protestante prostituta, corrompida, dañada. El protestantismo, cuando Lutero lo comenzó, era bárbaro. Era bárbaro. El protestantismo fue bárbaro hasta 1800, 1900, fue bárbaro. Hasta 1940 fue algo bárbaro. Pero después del 60, 70, 80, 90, nuestros días, tenemos un protestantismo y un cristianismo deplorable. Pastores metidos en política, pastores y líderes en fornicación, aceptando la fornicación dentro de la iglesia. Ya no hablan de santidad, de pureza. Hay una obsesión extralimitada por prosperar, un deseo de tener mega iglesias, no por extender el reino, sino para sacar el pecho y alimentar su ego. Tenemos una iglesia lamentablemente hechizada, paupérrima, una iglesia débil que necesita una reforma, que necesita una limpieza. Por eso es muy importante que en este tiempo se levanten matatías. Pero bueno, vámonos para la segunda abominación. Yeshua la profetizó, Mateo 24:1, y ya es cuando viene el espíritu romano, ya no el griego, el espíritu romano, que viene devastando, devorando, haciendo pedazos. Cuando Yeshua salió del templo y se acercaron sus talmidín para mostrarle los edificios del templo. Bueno, los edificios del templo estaban enchapados en oro. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Bueno, ahí está. Eso se cumplió en el año 70. Los romanos vinieron y devastaron el templo por llevarse el oro. El templo desapareció. Los judíos fueron llevados a la diáspora desde el año 70 hasta el 1949, cuando Israel nació nuevamente como nación. Los judíos les tocó vivir en la diáspora, asimilarse, estar viviendo entre otras naciones, errantes. Por eso de ahí viene la palabra
un judío errante, porque desde que perdimos el templo en el año 70 hasta el año 1949 fue que recuperamos la tierra. Imagínense ese destierro tan terrible. Bueno, hoy en día Israel recuperó parte de la tierra, pero en todo ese lapso de tiempo en que estuvimos afuera, otras culturas vinieron y ocuparon la tierra, como los palestinos, y después dijeron que la tierra era de ellos. No, lo que pasa es que el judío forzosamente fue obligado a salir de su tierra y le tocó divagar, andar, le tocó andar por toda la faz de la tierra hasta que regresaron. Eso fue terrible, eso fue una abominación, porque porque el templo fue destruido juntamente con Jerusalén, fue demolido totalmente, quedó un pedacito de muro que es el Cotel, donde el pueblo va a hacer oraciones. Y el Imperio Romano, para humillar más a los judíos, a nuestro pueblo, le puso ciudad capitolina. Imagínense, después de ser la ciudad de David, la ciudad del gran rey, le colocó ciudad capitolina. Qué humillación tan grande. Los judíos fueron masacrados y llevados como esclavos. Se desapareció el lugar santísimo, el lugar santo, el templo fue hecho pedazos. Toda la ciudad fue quemada. Jerusalén recibió un cambio de nombre, ya les dije, Capitolina. Y lamentablemente la tierra se le llamó Palestina. Y por eso es que el palestino cree que la tierra es de él, porque se le llamó Palestina. Pero esa culpa la tuvo el Imperio Romano. Segunda abominación, destrucción total del templo. El judaísmo quedó en el aire. Los apóstoles tuvieron que huir. Muchos que seguían al Mesías les tocó reunirse en las catacumbas. Y bueno, ya en el siglo IV, como no podían destruir a los nazarenos, a los judíos mesiánicos creyentes en Yeshua, Constantino dio el edicto de tolerancia, que ya no se persiguiera más a los seguidores del Mesías, pero fue una estrategia política, otro loco con otra estrategia política, y dio el edicto de tolerancia. No se persigue más a los nazarenos, les vamos a devolver las tierras y van a formar parte del imperio y van a tener los mismos beneficios que tiene cualquier ciudadano romano del imperio. ¿Y sabe qué hizo Constantino? Se ganó la confianza de los líderes, los engañó, hicieron que lo siguieran a él y formó una religión que es lo que conocemos hoy como la Iglesia Católica Romana. Y empezó Constantino a hacer un montón de reformas, a crear un culto diferente. Empezó a aparecer un culto diferente, mistiado en el siglo IV, V, y empezó otra abominación. Y esta abominación ya es espiritual. Es una contaminación directa que va contra el cuerpo nuestro, que es templo del Espíritu Santo. Empezó a llevar a la iglesia al culto a las ánimas, el culto a la Virgen, el culto a los santos. Empezó a meter el paganismo, la adoración a las imágenes, y los clérigos empezaron a llenarse de lujuria, deseo de gobernar, y aparece por primera vez lo que es la palabra simonía, donde todos los clérigos comienzan a vender puestos eclesiásticos para poder conseguir los puestos políticos del imperio, porque la iglesia, escúchenme pastores, la iglesia y el imperio empezaron políticamente a coquetear y se unieron en sacro matrimonio. Entonces, ¿qué pasó con los clérigos? Se corrompieron, les gustó más la política, les gustó más mover dinero, mover fortuna, riqueza. Se corrompieron, se fueron dañando y apareció la figura del Habemus Papas, del gran ícono universal de la iglesia, pero ya no era la iglesia de Pedro,
no era la iglesia de Yeshua, no era la iglesia perseguida, humilde, no era la iglesia que enseñaba la Torá, el Shabbat, no era la iglesia que seguía los mandamientos, sino una iglesia corrupta, lujuriosa, pedófila, asesina, una iglesia política, militar. Y aparece la figura del Vicarius Filii Dei, Vicarius Filii Dei en letras latinas, que quiere decir 666. Y aparece por tercera vez otra abominación desoladora, porque ahora viene un hombre, a diferencia de Antíoco el loco Epifanes, ahora viene un hombre que hace algo muy parecido al loco Antíoco Epifanes. Acuña una moneda y dice: yo soy papas, puente, mediador entre Dios y los hombres. ¿Aló? Aparece el papado. El papado. Nadie viene a Dios sino a través del Papa. El absolutismo papal, la figura papal, el Vicarius Filii Dei. Y entonces la iglesia entra en el peor oscurantismo desde el año 400 hasta el año 1530. La iglesia empieza a entrar en el peor oscurantismo de toda la historia. ¡Wow! Hasta el año 1530, donde un carbonero de Eisleben, en Alemania, empieza a protestar y se le llaman protestantes, la reforma de Lutero. Pero lamentablemente la reforma de Lutero no ha concluido. ¿Por qué no ha concluido la reforma de Lutero? Porque hoy en día los ministros en un alto porcentaje también se han vuelto corruptos. Entonces, cuando aparece la figura del Papa, entonces él empieza a gobernar el mundo. Y cuando cae el Imperio Romano, el Papa se transforma en el cuerno pequeño. Destruye a los vándalos, a los ostrogodos, a los herulos, y comienza a gobernar con los sajones, con los lombardos, con los burgundios, con los suevos, con los francos y visigodos. Inglaterra, Italia, Alemania, Suiza, Portugal, Francia y España. Y se consolida. Y es lo que hoy conocemos como el papado, el Vaticano. Entonces, mis amados hermanos, dice la palabra: y luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto. Allí vi a una mujer montada en una bestia escarlata. La mujer es Roma, la Roma papal, la religión corrupta, la ramera, el sistema religioso que comenzó bien y terminó mal, porque se desviaron de la doctrina apostólica y se transformó en una mujer ramera que se casa con el imperio porque el imperio le da fuerza. Y eso es lo que les gusta hoy a los pastores, les gusta hoy a los clérigos, asociarse con los políticos, porque saben que ahí hay poder y no quieren depender de predicar la verdad y depender de la bendición y de la provisión sobrenatural que da la Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo. Allí vio una mujer montada en una bestia escarlata, la bestia escarlata, Roma, la cuarta bestia, el cuarto imperio. La bestia estaba cubierta con nombres blasfemos contra Elohim y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. El rojo es pecado, inmoralidad. El rojo representa el Nefesh Bahamí, donde está el pecado, la codicia. Representa el alma animal que está en la parte izquierda del corazón, donde está el bombeo de toda la sangre. Representa el alma, el estado espiritual más bajo que tiene el ser humano, que es su estado animal. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas, perlas. ¿Qué pasó con el sistema religioso? Se fueron detrás del oro, se fueron detrás de las piedras preciosas, del materialismo.
Amén. Y dejaron de predicar la verdad. Dejaron de enseñar la verdad. Tenía en la mano una copa de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de sus adulterios. Y en la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas. O sea que de ella salieron otros sistemas religiosos que son sus hijos o sus hijas, porque dice la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas y de las abominaciones, idolatrías de la tierra. Y vi que la mujer se había emborrachado, oiga eso, ebria, con la sangre de los santos. Una iglesia que después de ser perseguida comenzó a perseguir. Una iglesia que hasta el tercer siglo fue perseguida, pero cuando dejó de ser perseguida y se casó con el imperio, se prostituyó, se dañó y empezó a perseguir porque se hizo una con el imperio corrupto y de los mártires de Yeshua. Al verla quedé sumamente asombrado. Entonces el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te explicaré el misterio de esa mujer y de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos donde va montada. Hermanos amados, estamos en la abominación prácticamente final, y es cuando la iglesia romana nos quita nuestras raíces, nos quita el Shabbat, nos quita las fiestas, nos quita el verdadero culto, nos quita el verdadero calendario, cambia totalmente. Y eso está en el libro de Daniel, que cambia totalmente todo. Se mete con el nombre de Yahweh, comete blasfemia contra Yahweh, nos quita el Shabbat, nos quita las fiestas, nos quita todo, cambia todo y mete un sincretismo y una teología de reemplazo. Hermanos amados, así como Matatías reaccionó y peleó en este tiempo, es muy importante que nosotros en estos tiempos donde vamos a celebrar Hanukkah nos despertemos y empecemos a pelear. El Eterno está levantando hombres, así como yo, los está levantando en todo el mundo, en toda América Latina, que son chofares para traer a los hijos de Israel, para traer a los hijos del Eterno a la verdadera adoración. Hermanos amados, estamos contaminados por todas partes. La abominación se ha metido por todas partes. ¿Qué es la abominación? Meter un culto extranjero, meter un Dios extranjero y reemplazarlo por el verdadero Elohim que hizo los cielos y la tierra. Hoy los cultos extranjeros están dentro de la iglesia. En estos días, toda la gente y toda la cristiandad se están preparando para celebrar lo que se llama la Navidad. Pero aquí termino, es una fiesta solar, es una fiesta pagana. Acuérdense que eso viene del nacimiento de Tadmuz. Tadmuz, el hijo de Nimrod, nace el 25 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Porque Tadmuz, supuestamente la leyenda babilónica, es el hijo de Semiramis y el hijo de Nimrod. Y cuando Nimrod muere, Semiramis le dice a toda Babilonia, porque ellos tuvieron un imperio grande en la llanura del Sinar, en Babilonia, y Nimrod era un hombre giborín fuerte y creó este imperio corrupto, hechicero. Cuando él murió, su esposa le dijo: Nimrod murió como el sol cuando muere el 23, pero el 25 él tuvo un hijo y es Tadmuz. Cuando Nimrod murió, Semiramis estaba embarazada. Murió el 23 y el 25 nació Tadmuz. Y Semiramis le dijo a Babilonia: este Tadmuz es el Salvador del mundo, es el Dios encarnado, es Nimrod que se transformó en el Dios solar y se encarnó a través de Tadmuz. Así que Tadmuz es
el niño Dios. Y todo esto se difundió por todas las culturas paganas, por todos los pueblos. Después de la Torre de Babel, todo se difundió por todos los pueblos. Y precisamente en Roma, esta tradición estaba marcada. Y toda esta tradición marcó los pueblos paganos, porque ellos sabían que en el solsticio, el 23, moría Nimrod, Dios Sol, pero el 25 nacía el niño Dios, que era su hijo. Hermanos amados, y toda esta leyenda estaba paralelamente planeada con el solsticio, con la astrología, porque precisamente el sol muere el 23 y el 25 alumbra con fuerza, y eso es lo que se llama solsticio. Entonces el 23 se llora a Nimrod, que es el padre de Tadmos, y el 25 nace el niño Dios. Entonces los paganos, la iglesia idólatra, apóstata, a través del Papa Liberio nos metió el nacimiento de Yeshua, le cambió el nombre, le puso Jesús, Dionisios, hijo de Zeus, y lo metió también en la lista de todas las deidades paganas que nacen en la Navidad. Y mire lo que dice la palabra, y aquí termino. Y mis respetos y mi gran amor por todos aquellos que tuvieron paciencia. Ezequiel 8:9. Yahweh me dijo: entra y observa las abominaciones que allí cometen. Abominación es cuando un culto pagano se ha metido dentro del culto verdadero de la Torá de Yahweh. Acuérdense lo que dijo Yahweh: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Kebo Malhuto Leolam Baed. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles y de otros animales repugnantes y de todos los malolientos ídolos de Israel. Bueno, ahí está. Dentro del altar, dentro del templo, ya los sacerdotes habían creado el horóscopo, habían creado un montón de dioses falsos. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí. Sigamos y vamos a ser concisos. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos. Los líderes estaban en esta vagabundería, rindiéndole culto. Entre ellos se encontraba Hazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual había una fragante nube de incienso. Mira eso. Y él me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas, los líderes? En los oscuros nichos de sus ídolos andan diciendo: no hay ningún Señor que nos vea. El Señor ha abandonado a Israel. Y añadió: ya verás cometer mayores atrocidades. Mira lo que estaban haciendo. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte, y ahí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por el dios Tadmos. Tadmos, el niño Dios, el natalicio, la Navidad, el nacimiento y muerte del dios Sol de Babilonia. Entonces Yahweh me dijo: hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún las verás cometer mayores atrocidades. Y ese culto estaba relacionado con el solsticio solar. Bueno, valga la redundancia, porque solsticio quiere decir sol, nacimiento del sol, 25 de diciembre. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo. Y dice la palabra: entre el vestíbulo y el altar habían unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente, adorando al sol. La Navidad es un culto solar, amados pastores. La Navidad no existe en la Biblia, porque Yeshua, lo he dicho repetida y 1000 veces, nació en Sucot en el mes de octubre. Y si tú sigues enseñando eso, va a venir juicio contra ti. ¿Me están escuchando, pastores? Ustedes son los responsables de llevar al pueblo a la verdad o a la mentira. Ya dejen de estar creyendo en fiestas paganas,
salgan de la abominación desoladora, quiten lo falso y vuelvan a la Torá. Y dice la palabra, y me dijo: hijo de hombre, ¿no ves esto? Bueno, esto es poca cosa, te mostraré otras cosas más que están haciendo los hijos de Judá, guiados por sus ídolos para provocarme. Dice: mira cómo me enardecen, hacen enojar mi espíritu, pasándome por la nariz sus pestilentes árboles, 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 arbolito. ¿Usted cree que el árbol es algo nuevo, hermano? El árbol no es algo nuevo, es un culto pagano, es acera, y está relacionado también con el solsticio, que es el Dios de la fertilidad. Escúcheme bien, hermano. Vamos a seguir metidos, vamos a seguir nosotros celebrando fiestas paganas. Los pastores dicen judaizantes. No, hermano, prefiero yo que el pueblo se vuelva judío en su fe y no que se vuelva heleno, romanizante, helenizante, y se vuelva apóstata y caiga en la idolatría y en todas estas fiestas babilónicas. Ahí te dejo ese pensamiento en este día importante. Hoy es un día muy importante para mí, porque viene la fiesta de Hanukkah y es en honor a los valientes, a los que pelearon. Y yo no puedo quedarme callado. Yo no puedo quedarme callado. Yo no estoy aquí para que me manden felicitaciones y me pongan la mano en el hombro y yo vaya para el infierno o para el Geinón. Yo quiero predicar la verdad, porque dijo Juan: si alguno dice que me ama y no guarda la Torá y los mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Hermanos protestantes, hermanos católicos, yo sé que algunos de ustedes tienen un alma israelita, que quieren buscar al Señor de corazón. Salgan corriendo, no esperen más. Pastor, no espere más. Si usted realmente ama al Eterno, regrese a sus raíces y deje de estar adorando el sol. De Barín Hashem Jameborá Leolam Baed. Que el Eterno los bendiga poderosamente. Shalom. Ya regreso para orar por ustedes. Bueno, mis hermanos, estamos desde acá, desde la República de Colombia. Nos estamos preparando para nuestro viaje profético a la Argentina. Va a ser una bendición. Y todo esto lo hacemos con mucho esfuerzo. A mí nadie me paga nada. Todo lo hago con mucho esfuerzo. Y por eso, si ustedes están agradecidos con toda esta enseñanza, con toda esta palabra, los invito a apoyarme con sus diezmos, con sus ofrendas, con sus primicias. Los hermanos que están en México, si quieren apoyarme, pueden ir directamente al Oxxo. Con el número que les voy a dar, que aparece en pantalla, que lo va a colocar Giancarlos, usted puede ir a un Oxxo y poner 500, 1000, 200, qué sé yo, lo que el Espíritu Santo le diga para respaldar este ministerio. Si no tiene dónde sembrar, si no tiene dónde llevar sus diezmos, este es un lugar muy propicio, es una tierra fértil para que usted lo haga. Apóyenos, apóyenos. Necesitamos su apoyo financiero para poder llevar esta reforma. Una reforma que no es fácil, pero no es imposible, porque nace de arriba del corazón del Eterno, porque Él quiere restaurar la tienda de David. Bendecimos a todos los que están en Argentina. Los motivamos a respaldar nuestro viaje profético. Usted puede mandar una ofrenda a los hermanos de Estados Unidos, de Nueva York, de Phoenix. Los hermanos que están en Los Ángeles pueden depositar y mandar su semilla para apoyarnos en este viaje profético. Y todos aquellos que quieran hacerse socios de este ministerio, que quieren meterse bajo la cobertura de este ministerio y de esta reforma, también pueden colocar sus diezmos y sus ofrendas. Recuerda que es muy importante y es un mandamiento de la Torá
dar la 10ª parte de lo que el Eterno nos da. Que el Eterno los bendiga poderosamente. Voy a orar por todos aquellos que tienen necesidad, por todos aquellos que pactan. Hay hermanos acá que me están manifestando que están enfermos. Por acá vi una petición. Vi una petición muy importante por acá. Tenemos gente que está conectada. Néstor Mariano, Pastora Isela García, Silvia Reta, gente de Argentina, gente de Filadelfia, de Phoenix. Cenizario Silva está conectado. Virginia Duarte, muchos se hicieron hoy amigos de la radio. Mariela Báez. Este es un momento muy importante. No me dejen solo, apóyenme, manden su semilla para yo poder seguir adelante llevando esta reforma que es del Todopoderoso, que es del Eterno. Así que vamos a orar. Todo el que tenga necesidad lo vamos a bendecir. Ponga su mano sobre el receptor. Voy a impartirle unción. Voy a desatar la bendición sobre su vida. Padre, en el nombre de Yeshua, bendigo todo aquel que pacta, que honra, todo aquel que siembra y honra mi ministerio. Desde hoy mismo comiénzalo a bendecir, a pactar. Doy orden que Miguel, Gabriel, Uriel, doy orden que todas las estirpes se muevan a favor de los que están obedeciendo el mandato de honrar a los profetas, diezmar, pactar, sembrar. Padre, en el nombre de Yeshua, doy orden en el nombre de Yeshua que toda crisis económica sea quitada. Decreto y declaro cielos abiertos. Castigo y maldigo a Satanás, a Lili, a Samael, los demonios. Ato y maldigo y retiro toda resistencia de Satanás en los aires. Y declaro por el nombre de Yeshua que los ángeles en este día materializan milagros económicos y físicos a favor de todos los que están sembrando, pactando y diezmando en este ministerio. En el nombre de Yeshua, amén, amén, amén. Que el Eterno los bendiga poderosamente. Vamos a ver cuántos son fieles y obedientes y reaccionan. Amén. Shalom. Laila Tov.